¿Qué va a pasar con el personal que ahora se encuentra en ERTE? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a un nuevo Café Mete, un encuentro virtual organizado por FEMETE y FEMEPA que hoy estará dedicado a las medidas que aplica el Acuerdo Social para la Defensa del Empleo, acordado recientemente por el Gobierno, patronal y sindicatos. Para hablar de todo esto y responder a tus dudas y consultas, nos acompaña Agustín Hernández, socio de Red 4 Abogados. También nos acompaña Ana González, directora de formación de FEMETE, y José González, secretario general de FEMETE. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿Cómo se buenas va, tardes. ¿Cómo se va a desarrollar este Café Mete? Bueno, pues primero, como es habitual, intervendrá nuestro invitado de hoy, Agustín Hernández. Y después, a continuación, el protagonismo va a ser para el público asistente, para todos ustedes, que podrán realizar preguntas, consultas o comentarios. ¿Cómo? Pues levantando la mano de manera virtual a través del móvil o del ordenador. Tienen que levantar la mano clicando. Entonces le daremos acceso al audio y podrán abrir sus micrófonos para intervenir. Eso será después de que tome la palabra Agustín Hernández. Pues nada, dicho esto, comenzamos. José González, ¿algún comentario antes de comenzar? No, yo creo que lo interesante es que el público, la gente asistente, de alguna manera se enteren bien qué va a pasar con los trabajadores, el tema de ERTE, la última modificación que hemos sufrido con el tema de los ERTE, y yo creo que es importantísimo la gente tenerla, con lo cual aquí quien tiene importancia es Agustín, que por mí, no sé si Ana quiere comentar algo también, por mí que adelante. Simplemente agradecerle a Red 4 y a Agustín pues el tiempo que le va a dedicar a aclararnos un poco todos los entresijos, ¿no?, de los ERTE y bueno, lo que ha introducido recientemente el gobierno. Y agradecérselo nuevamente. Gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar paso ya a Agustín Hernández. Recuerden que al final de su intervención podrán hacer las preguntas o consultas que quieran y que se está retransmitiendo en directo por Facebook, a través de nuestro canal de Facebook. Agustín Hernández. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Bien. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a FEMETE por invitarme a dar esta pequeña charla. Yo a lo que tengo miedo realmente no es a la charla, sino a lo que viene después, a las preguntas que vienen después. Y bueno, yo creo una pequeña presentación sencilla y dinámica, sin enrollarnos en cuanto a lo que son las exposiciones visuales. Son muchos datos, y entonces al ser muchos datos, yo creo que lo ideal sería concretar las ideas, porque después a la hora de cada caso concreto, pues hay que estudiar lógicamente la casuística, ¿no? Entonces, vamos a compartir un poco la pantalla, a ver si es posible. Creo que está aquí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, Agustín, correcto. Se ve, Se ve vale. la pantalla. Perfecto. Vale. A ver si yo puedo poner esto a pantalla completa. Un segundo. Ahí. Bueno, pues empezamos. Perfecto. Ahí se ve, ¿no? Sí, correcto. Bien. Bueno, pues en primer lugar, el objetivo de esta pequeña charla es hablar sobre este Real Decreto Ley que se aprobó el pasado 12 de mayo, el Real Decreto Ley 18/2020, que es por el cual se establece un proceso como de desescalada de las empresas que se encontraban sujetas a un expediente de relación de empleo temporal, ¿no? Entonces, antes que nada, yo creo que es necesario hacer un pequeño repaso de la evolución que ha habido en estos 2 meses, que ha habido más legislación que en 20 años, ¿no? Prácticamente había un decreto cada semana y un estado de alarma cada 15 días. Esto comenzó, pues como todo el mundo sabe, el día 14 de marzo de este año con la declaración de alarma del Estado español, y como consecuencia de esto, pues hubo una limitación de derechos fundamentales como el de movilidad, el de trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, solamente algunas empresas esenciales o básicas son las que se consideraban que podían continuar prestando servicio. En principio, esto fue un pequeño caos porque no se aclaró cuáles sí, cuáles no, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que con posterioridad, el día 17 de marzo,
ya se establecen las medidas urgentes y extraordinarias en donde se concretan, es decir, 3 días más tarde se viene a concretar cuáles eran estas medidas. Y estas medidas son, pues, que habían empresas, como he dicho, que son básicas o elementables, que no podían dejar de funcionar y que, por lo tanto, sí tenían que seguir trabajando, pero habían otras que tenían que cerrar sí o sí porque no estaba permitido, por ejemplo, ir a un restaurante a comer. Entonces se estableció este Real Decreto de 17 de marzo, que es el 2/2020, donde se estableció, o se pusieron, se consideró que habían 2 tipos de salidas para las empresas: el expediente de regulación de empleo temporal y por causa de fuerza mayor, y el expediente de regulación de empleo temporal no por fuerza mayor, que es el ERTE, lo denominados los ERTE ETOPS, que son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Qué pasa? Que estas empresas que se fueron a los ERTE por fuerza mayor, porque el Estado les obligaba a cerrar, se estableció o se consideró en ese momento que estas empresas podían seguir el trámite del expediente de regulación de empleo habitual, mandando a los trabajadores o bien con una reducción de jornada o con suspensión del contrato de trabajo, es decir, en vez de trabajar 8 horas, se trabajaban 4, o cerrando la actividad laboral por completo. Estas empresas que se consideran de fuerza mayor, se agilizaron los trámites para llevar a cabo los ERTE, es decir, un ERTE, un expediente de regulación de empleo, y unos trámites administrativos, reuniendo con los trabajadores, representantes de los trabajadores y demás, pues aquí se eximió de estos trámites. Y además se permitió a las empresas que no cotizasen durante el periodo que duraba este expediente de regulación de empleo y que los trabajadores fuesen al desempleo, prácticamente un desempleo regalado por el Estado, es decir, no le restaba este desempleo al posible desempleo que el trabajador pudiese cobrar en un futuro, es decir, no consumía paro, y por otro lado, no hace falta un periodo de carencia, o sea, que los trabajadores que podían ir a este expediente de regulación de empleo, aunque hubiese trabajado un solo día, ya tienen derecho al paro. Eso en cuanto a las de fuerza mayor. Y las otras, que son las causas organizativas y productivas, o sea, los ETOPS, que se llaman, o los denominan así coloquialmente, eran empresas que, como la propia palabra dice, no cierran por fuerza mayor porque no estaban obligadas a cerrar, pero tenían una disminución de su actividad, lógicamente. Por ejemplo, como este despacho de abogados, que ha bajado su actividad porque los juzgados están cerrados, pero no significa que no podemos atender otros asuntos jurídicos que no sean necesariamente de ir a juzgados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el expediente de regulación de empleo temporal, también se agilizan los trámites en este decreto, pero igualmente el trabajador cobra prestaciones de desempleo, digamos, subvencionadas, sin cargo a su paro, y tampoco se le exige de carencia previa, pero el empresario sí cotiza, sí tiene que cotizar normalmente. Esa es la diferencia entre empresas de fuerza mayor, empresas que van al ERTE por causa de fuerza mayor y empresas que van al ERTE ETOPS, ¿no? Esto estaba regulado en el artículo 22 y 23 de aquel Real Decreto. Y ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque de aquello viene lo que voy a pasar ahora. Es decir, aquellas empresas que por fuerza mayor, o se consideraban que eran del artículo 22, esas empresas de fuerza mayor, eran 3 casos muy concretos en la ley. Eran los casos en los que había una orden gubernamental para cerrar, por ejemplo, los bares, los restaurantes, los hoteles, y por lo tanto no se podía abrir. Otra posibilidad era que hubiese una pandemia y hubiese que tener en cuarentena la plantilla, es decir, que hubiese, bueno, pandemia ya había, pero que estuviese la pandemia implantada en la plantilla, algún trabajador que estuviese en cuarentena y hubiese que poner también, o que hubiese tenido el virus y hay que tener en cuarentena al resto de la plantilla, o también la última causa es cuando no habían suministros para la empresa. Por ejemplo, un taller que necesita un suministro continuo de mercancía y el taller está cerrado porque no se lo suministra, por lo tanto también está en fuerza mayor. Estos 3 supuestos son los de fuerza mayor. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo o casi todo el mundo se metió en fuerza mayor. La Dirección General de Trabajo se vio agobiada, se vio desbordada y hubo mucha tramitación de expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Pero no todos eran así, porque se ha demostrado que habían otras actividades como sanitarias, como actividades de farmacia, que a lo mejor lo hicieron por fuerza mayor y resulta que esas son las actividades que tenían que estar abiertas, las sanitarias. Y por lo tanto se tendrían que haber ido al otro expediente de regulación de empleo. Y todo esto después vamos a ver por qué, de dónde vienen las consecuencias. Es decir, hubieron empresas que tramitaron un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, se beneficiaron de no cotizar y los trabajadores tuviesen estos beneficios, y después ahora nos estamos empezando a ver que Inspección de Trabajo, Direcciones de Trabajo, empiezan a mirar
que no todo el monte de orégano y que hay mucha gente que se coló ahí dentro y ahora vienen los problemas porque se les van a exigir que devuelvan las cotizaciones no abonadas con intereses y recargos. Bueno, ¿qué ocurre? Que la crisis del coronavirus va más y ya el Estado se ve abocado a decir, mire, vamos a hacer una cosa, que no vaya nadie a trabajar y ahí hay un permiso retribuido, recuperable, es decir, el trabajador ni ERTE, ni por una cosa ni por la otra, que nadie vaya a trabajar. La empresa le paga el salario y ya se recuperarán antes del 31 de diciembre estos días de trabajo. Eso quedó ahí como una medida que duró 2 semanas, 3 semanas más o menos, y que ya veremos aquí al 31 de diciembre cómo se van recuperando esta actividad laboral. ¿Qué pasa? Que aquí llegamos al momento en el que entra la fase 1, ya se permite, que fue el lunes 11, ya se permite abrir, por ejemplo, ciertos negocios, bares, por ejemplo, con ciertas medidas, pues de distanciamiento entre mesas, o sea, reducción de mesas, distanciamiento entre personas, etcétera, etcétera. Pero el primer error, el día 11 del mes de mayo se permite que la gente o que las empresas tengan esta apertura, pero sin embargo no había regulación de qué pasa con los ERTE. Es decir, nos encontramos que no es hasta el día 12 de mayo que se aprueba el 13, o sea, el miércoles 13, 3 días de vacío legal, porque la gente o los empresarios podían abrir sus negocios de aquella manera, pero los trabajadores que estaban en ERTE no estaban en ERTE. ¿Cuál era la situación? Es decir, una precipitación diciendo, no estaba coordinado la apertura de la fase 1 con la legislación laboral al respecto. Ya sale este decreto el día 13 de mayo, perdón, es el decreto del 12, pero se publica el 13, que es el que vamos a ver en esta pequeña charla, de medidas sociales en defensa del empleo, que es la que viene ya a ser el detonante del caos, ¿no? Porque no hay otro nombre para esta situación, que yo creo que no es responsable nadie. O sea, el responsable de todo esto es el bichito que tenemos aquí a la derecha, que es el COVID-19, ¿no? De todo esto que hemos hablado hoy, que he hablado yo en 4 minutos, han habido numerosas interpretaciones, notas informativas de los decretos por parte de la Secretaría del Estado, de Empleo, del Ministerio de Trabajo y por la Inspección de Trabajo. Es decir, las normativas se han ido interpretando porque es muy ambigua y no ha estado claro, y continuamente, pues aquí los abogados hemos estado con notas, con contranotas, con informes, con contrainformes, no, el artículo 4 no es así, el 5 resulta que es lo otro, la Seguridad Social piensa una cosa, el CPS piensa otra, o sea, ha sido un caos normativo. Entonces, aquí nos encontramos con este decreto que yo he llamado la desescalada premiada, porque el Estado pretende ayudar a los empresarios a salir adelante en sus negocios, es decir, que vayan poco a poco en la reactivación laboral, que diferencia entre aquellas dos empresas que hablamos al principio, las empresas del ERTE, del artículo 22, que aquí está mal, porque en la explicación abajo, los dos los configuro como artículo 22, son artículos 22 y 23, hay un error. Es decir, nos encontramos con las empresas que cerraron por fuerza mayor, porque no podían abrir, por aquellos presupuestos de pandemia, cierre gubernamental o la falta de abastecimiento de materiales, por ejemplo, para llevar a cabo su actividad, y las otras empresas, ¿no? Nos encontramos con que ahora mismo se hace una especie de división, ¿no? Y se dividen en 3. Las de fuerza mayor ya pasan a ser fuerza mayor que continúan en fuerza mayor que pueden abrir, y las expedientes de regulación de empleo que estamos hablando, que son la tercera, ¿no? Es decir, que hay una especie como de división en 2 de las que eran de fuerza mayor. Por ejemplo, las empresas que continúan con esta limitación del tema del coronavirus, fuerza mayor, no pueden abrir porque no se les ha permitido a día de hoy. Estas empresas continúan en una situación de cierre, y el Estado les permite continuar en esta situación de fuerza mayor total, que ahora llaman fuerza mayor total, fuerza mayor parcial, para aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores y que estén en esta situación, pues les permite continuar como estaban anteriormente. Es decir, no cotizan, los trabajadores perciben la prestación de desempleo sin necesidad de tener periodo de carencia, etcétera, etcétera. Esta situación, el Estado en este decreto establece que hay un límite temporal del 30 de junio. Es decir, esto va a continuar, este beneficio hasta el 30 de junio. Insisto, para empresas inferiores a 50 trabajadores. ¿Qué pasa para las empresas
De más de 50 trabajadores, pues que existe una exención en las cotizaciones de hasta el 75%, para este caso. Nos encontramos con el que se crea ahora el 1-2, que son empresas de fuerza mayor, pero ahora es parcial. Es decir, aquellas empresas que ya pueden abrir las puertas. Es decir, las cafeterías, las tiendas de ropa, con ciertas limitaciones, metros cuadrados, etc. Estas empresas, que ahora se consideran, insisto, fuerza mayor parcial, y son empresas que, según establece el decreto, deben ir reincorporando el personal en la medida en que precise la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. ¿Y qué significa eso? Pues no lo sé. La verdad que se habla aquí de que las empresas que ya pueden ir abriendo, pues tienen que ir reincorporando al personal en la medida en la que precise la actividad, según una demanda, y que se primará la reducción de jornada. Pero no dice, es un concepto indefinido, ¿cómo que se prima la reducción de jornada? ¿En qué sentido se prima la reducción de jornada? ¿Y cómo se hace esa reducción de jornada? Es decir, si un trabajador está en un ERTE y yo lo recupero para trabajar, ¿qué pasa? Si tiene un ERTE total de suspensión de contrato, ¿pasa a un ERTE de reducción de jornada o lo reactivo al 100% y después le reduzco la jornada de forma normal, con lo cual no cobra parte del paro y parte de la empresa? O sea, no queda claro ese concepto en esta normativa. Después hay un tercer artículo, que es el artículo 3, que se habla genéricamente de la obligación de comunicar por estas empresas a la autoridad laboral, es decir, las empresas que ya incorporan al personal, su renuncia, si dice renuncia total a los ERTE, en el plazo de 15 días desde que se alce el mismo, así como comunicar al Servicio Público de Empleo la suspensión o regularización del pago de las prestaciones. Es decir, hay empresas que rescaten a la gente del ERTE, los pongan a trabajar otra vez, tienen 15 días del momento en el que lo rescaten para comunicarle tanto a la Dirección de Trabajo como al Servicio Público de Empleo Estatal, y entiendo que también a la Seguridad Social, no se concreta, la asistencia a esta renuncia al ERTE. Pero se habla de renuncia total, cuando anteriormente se hablaba de que se podrá recuperar los trabajadores de forma parcial. Es decir, hay una contradicción con renuncia total, traer parcialmente a los trabajadores, la cosa no queda clara, ¿no? Sin embargo, en este artículo, al final, el último párrafo, se permite una especie de renuncia parcial al ERTE, porque dice que se pueden reincorporar a estos trabajadores bien a jornada completa o parcial, o algunos trabajadores aumentando la jornada, los que tuviesen la jornada, por ejemplo, reducida por el ERTE a 4 horas, subirlo a 8. Es decir, que se entiende que van a haber dos tipos de rescate de trabajadores. Trabajadores que se van, renuncian por completo al ERTE, es decir, yo tengo 8 trabajadores en el ERTE, renuncio por completo al ERTE y venga a trabajar todo el mundo, o mantengo el ERTE a 4, rescato a 2 de la siguiente manera, rescato a 4, mantengo a 4 en el desempleo, y los 4 que rescato, por ejemplo, puedo poner 2 a trabajar a jornada completa y 2 a media jornada. Eso es lo que se entiende, es decir, que se puede jugar un poco con la forma de rescatar a los trabajadores del ERTE. Se establece también que hay que comunicar al Servicio Público de Empleo el número de trabajadores reincorporados y el porcentaje de actividad que se incrementa si la reincorporación total. ¿Qué significa eso? Pues que si yo reincorporo toda la plantilla, le tengo que comunicar al servicio público, oye, mira, que ya están todos trabajando. Y si son algunos, pues tengo, oye, este está a 4 horas, este está a 3 horas, este está a 2 horas. ¿Por qué? Porque el resto lo van a seguir cobrando del desempleo. Entonces hay que hacer una regularización entre el SEPE y la empresa. Bien, aquí en cómo se van a sacar, no se sabe muy bien, porque no ha quedado la cosa muy clara en esta normativa. Es más, y después hablaremos de este tema, la Tesorería General de la Seguridad Social, desde que salió este decreto, ya ha tenido dos tipos, o dos continuas notas informativas interpretando este artículo, porque la Seguridad Social es quien tiene el protagonismo en este rescate, dado que las empresas que se mantengan con el expediente de reducción de empleo, sea total o parcial, van a seguir teniendo bonificaciones o digamos, exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Y este es el tercer punto, que yo creo que es el punto, bueno, en cuanto a los requisitos formales, se exige una declaración jurada por parte de las empresas que rescaten a estos trabajadores, una declaración responsable, se dice, en la cual se establezca pues, que son empresas de menos o de más trabajadores, que se rescata a este o aquel trabajador, es decir, una declaración que incluso la propia Seguridad Social ha manifestado que estará a disposición de los empresarios a partir del 1 de junio. Estamos hoy a 20 de junio, a 20 de mayo. O sea que todavía no están ni los modelos para solicitar el rescate de los trabajadores en la Seguridad Social. O sea, hay un desfase muy importante entre la normativa y la realidad, ¿no? Entonces, perdón, un segundo, porque creo que aquí hay una discordancia de...
entre el guión y la presentación. Bien, aquí nos encontramos también con las empresas que tenían un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, que ahora pasa a fuerza mayor parcial, por decirlo de una manera, pero que ven que esa solución no les va a servir. Y lo que se plantea es si esas empresas pueden convertir este expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, que estuvimos hablando al principio, por los organizativos, productivos y demás. Es decir, la empresa que ya, pues, ya puede abrir, ya esa restricción gubernativa ya ha cesado, no tiene personal enfermo y demás, pero se ve que de aquí a 6 meses la empresa no va a remontar. Entonces, ahí se establece que existe la posibilidad que estas empresas transformen o pasen, digamos, del expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, pasen a un expediente de regulación de empleo por causas organizativas, económicas, productivas. Que este pase de uno a otro son ya efectos más bien formales. Lo que conlleva sería pues, que el empresario cotizaría normal por los trabajadores y los trabajadores pasarían o seguirían en situación de percibir prestación por desempleo con aquellos beneficios, en principio, porque no se aclara nada, con aquellos beneficios que se tenían, es decir, que no le está, digamos, consumiendo el paro que están cobrando los trabajadores con respecto al que tengan en un futuro, ¿no? Esta transformación de los expedientes de regulación de empleo se establece que la fecha de efecto será de estos nuevos, o sea, los que estén en este nuevo modelo de expediente de regulación de empleo, digamos que no habrá un vacío entre uno y otro, sino que se entiende que la fecha de efecto de este es cuando se cese el otro. Es decir, yo ceso con el anterior expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y comienzo con esta, y a partir de este momento es cuando ya empiezo ya a desplegar efectos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí me he saltado una presentación que es referente, y es la parte quizás más importante, el tema de las deducciones y las bonificaciones a la seguridad social, ¿no? Bueno, en cuanto a los requisitos, tiene que ser, para poderse deducir estas cotizaciones, al rescatar a los trabajadores, estas deducciones tienen que ser comunicadas por la empresa. Es decir, no va a venir la seguridad social y decir, oye, rescataste a un trabajador. No, el empresario es quien tiene que comunicar, oye, he rescatado a este o al otro, para que sean, digamos, bonificados o exentos de pagar estas cuotas. Hay que identificar en esta declaración jurada, insisto, el expediente de regulación de empleo que teníamos anteriormente, si era por fuerza mayor total o parcial. Es decir, hay que concretar de dónde venimos para solicitar estas bonificaciones, y la Tesorería General de la Seguridad Social verificará la procedencia o no de estas exenciones, que es el núcleo de esta charla, que ahora hablaremos, estas exenciones a la Seguridad Social que van a tener estas empresas que empiezan a rescatar gente. ¿Qué pasa? Que hay una cláusula, que yo creo que es la más importante de este artículo, que es cuando se establece que estas bonificaciones que van a tener las empresas que rescaten a trabajadores para empezar a trabajar, estas bonificaciones a la Seguridad Social se tendrán aunque las empresas sean deudoras a la Seguridad Social. Es decir, el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social establece que cuando una empresa es morosa, tiene deudas en la Seguridad Social, no puede beneficiarse de ningún tipo de beneficio, digamos, de premio del Estado en cuanto ni fraccionamiento de las cuotas, de las nuevas cuotas que se generan, ni tampoco beneficios en materia de Seguridad Social, etc. Bueno, pues aquí se dice que dada la circunstancia excepcional, da igual que se tengan deudas a la Seguridad Social, que se va a permitir que estas empresas, aún deudoras, pues tengan estos beneficios. Y ahora es cuando viene lo importante, ¿no? Que es cuáles son esas deducciones a la Seguridad Social. Pues bien, cuando son empresas que están en un expediente de regulación de empleo, como todas las que prácticamente estamos hablando, que hayan caído en un expediente de regulación de empleo temporal por fuerza mayor y que sigan aún en fase 1 o fase 2 o en el futuro con un cierre, es decir, sigan en fuerza mayor total, y la pregunta es,
¿Y cómo sé yo cuándo sigo en fuerza mayor total o no? Porque aquí se habla, en la normativa, se dice expresamente, dice, aquellas empresas que estuviesen afectadas por las causas referidas en este artículo, mientras duren las mismas. O sea, mientras duren las mismas. ¿Cuáles eran las mismas? Aquellas del artículo que hablamos al principio. 3 supuestos. La pandemia en la empresa, falta de suministro o orden de cierre. Es decir, cuando se mantenga esto, aún en fase 1, pues estas empresas que tengan menos de 50 trabajadores quedan exoneradas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores de los meses de mayo y junio de 2020. Siempre que a 29 de febrero de 2020, insisto, tengan menos de 50 trabajadores. Y la ley dice que tengan menos de 50 trabajadores o asimilados. ¿Y cuáles son los asimilados? Pues no lo sé tampoco. Porque los trabajadores o son trabajadores o no son trabajadores, pero trabajadores asimilados no sabemos si se refiere a los trabajadores socios de sociedades profesionales, si son aquellas personas que puedan ser consideradas por la inspección como falsos autónomos. No sé claro. Bien, estas empresas entonces que menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020 que sigan con este orden de cierre no cotizan la Seguridad Social y sus trabajadores siguen en desempleo, cobrando prestaciones y demás. ¿Qué pasa? Aquellas empresas que tuviesen más de 50 trabajadores o más, 50 o más, a esa fecha, día 29 de febrero del año 2020, pues estas empresas, la exoneración de la Seguridad Social será del 75%. Es decir, tan solo pagarán el 25% de cuotas de la Seguridad Social. Bien, hay otro tipo de empresas, que son las empresas que ya pueden abrir. Y la ley, comento esto porque es muy importante, porque es la discusión número 1 que existe ahora mismo en materia de derecho del trabajo y de seguridad social. Estas otras empresas, las empresas que ya pueden abrir, la ley dice, digamos, las define como de la siguiente manera, dice, las empresas que puedan abrir desde el momento en que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de la actividad. Es decir, desde que se permita la recuperación parcial de la actividad. ¿Y qué permite la recuperación parcial de la actividad? Pues la apertura de las fases, los decretos del gobierno donde se dicen las terrazas pueden abrir de tal manera, las peluquerías pueden abrir de cual manera, las tiendas de ropa pueden abrir de cual manera, los talleres pueden abrir de tal manera. Es decir, esas que están ya habilitadas a abrir poco a poco son las que van a tener este tipo de bonificaciones, las que voy a comentar ahora mismo. Estas empresas, bueno, tampoco se concreta si aquí hay que salir del ERTE al 100% o parcialmente. No dice nada de este artículo, pero por lo que estuvimos leyendo antes, entendemos que se puede ir sacando poco a poco al personal. Entonces, ¿qué pasa? Que se habla aquí que respecto a los trabajadores reincorporados como consecuencia de esta renuncia al ERTE, porque entendemos que es una renuncia parcial, pues habrá una exención de aquellos trabajadores rescatados del 85% de las cotizaciones de la Seguridad Social del mes de mayo y del 70% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio. Es decir, habrá que pagar el 15% por las cotizaciones de los trabajadores rescatados en mayo y el 30% de las cotizaciones de los trabajadores rescatados en el mes de junio. Y lo mismo, para las empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero del año 2020. Aquellas empresas que pudiendo abrir no han abierto, pues, y mantienen trabajadores en el ERTE, o abriendo, deja parte en el ERTE y parte trabajando, pues aquellos que sigan todavía en el paro, el empresario tendrá una exención del 60% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, el empresario cotizará solo por el 40% durante el mes de mayo y tendrá una exención del 45% en el mes de junio del 2020, con lo cual solamente pagará, en este caso, el 55% de las cotizaciones. Es decir, y lo mismo, empresas que tengan menos de 50 trabajadores en aquella fecha que estuvimos comentando. Es decir, que aquí se abren dos caminos. Un camino para aquellos que obligatoriamente tienen que seguir cerrados, que la cosa sigue igual, no pagan cotizaciones y los trabajadores en el desempleo, o los que ya pueden ir abriendo, que se dividen entre los que se reúnen, sacan a trabajadores del paro y tienen una muy buena bonificación a las cotizaciones, o los que mantienen a los trabajadores pese a poder abrir en el desempleo, que la cotización baja. Entonces, aquí ya se empiezan a plantear los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pregunta la gente, bueno, ¿y qué? Es una pregunta muy importante. Si yo rescato a un solo trabajador, a uno solo, yo considero que ya me encuentro en fuerza mayor parcial, o tengo que rescatarlos a todos. O desde el momento en que rescate un solo trabajador,
ya las cotizaciones respecto de este trabajador se van a mantener durante el tiempo que ha sido recomprado. Los puedo sustituir unos por otros, mandar de nuevo alerte a uno y sacar a otro. Es decir, hay muchos vacíos legales que no se concretan, ¿no? Entonces, yo esta parte creo que es un poco más la más complicada, ¿no? Que son muchos datos, muchas cifras, pero la idea es eso, que se pudiera hacer una pequeña desescalada bonificada o premiada, ¿no? Entonces, la protección de desempleo de los trabajadores, que es el artículo 3 de este decreto, pues se mantiene, por un lado, hasta el 30 de junio. Bueno, quiero comentar que las cotizaciones, las bonificaciones, las cotizaciones que hemos hablado, son siempre hasta el 30 de junio. Entonces, vamos a parar un momento ahora mismo. Estamos el día 20 de mayo. El 1 de junio están disponibles las declaraciones juradas o las declaraciones responsables en la Seguridad Social para hacer estos trámites. Y esto se dura hasta el 30 de junio. Es decir, es una normativa que va a durar un telediario. Sirve para reducir las cotizaciones de mayo y junio, pero es que está todo en el aire, no está muy especificado, ¿no? La protección del desempleo se mantiene como antes, es decir, en cuanto a los trabajadores que sigan tanto en el ERTE de fuerza mayor total o parcial, esos trabajadores van a seguir recibiendo la prestación sin cargo a su propia a su periodo cotizado, es decir, sin cargo a su paro, a su prestación, es decir, una especie como de regalo que le hace el Estado, por un lado, y por otro lado también estos no es necesario el periodo de carencia. Si son trabajadores que, aunque no hayan cotizado un solo día, pues van a tener derecho a esto. Se utiliza la base reguladora de los últimos 180 días, anteriores a la situación esta. En caso de que fuese inferior su relación laboral con la empresa, pues se utilizaría la base reguladora del anterior justo al inicio del desempleo. Y también se habla que esto dura hasta el 30 de junio, pero hay una excepción que dice que aquellos trabajadores fijos discontinuos o digamos que realizan una actividad estacional en el tiempo, por ejemplo, gente que recoge la fruta, la fresa a lo mejor, de abril a junio, todos los años, pues que estas personas, y no han podido hacerlo por el COVID-19, o yo hablo del sector de agricultura porque es la que se me ocurre, pero puede ser cualquier otra, no haya podido acceder al trabajo como consecuencia del COVID-19, pues estos trabajadores, podrán pedir el desempleo ahora, que no les restará desempleo y podrán volver a pedirlo en cuanto se encuentren otra vez en desempleo, pero ya no de forma ilimitada, sino solamente por 90 días. Y esta medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2020. Bueno, aquí empieza la parte más dura, ¿no? Mantener el empleo. Todo esto no es gratis, es decir, hay unas condiciones que hay que cumplir y mantener. Se establecía en el decreto original de 17 de marzo, en la disposición adicional sexta, ya escondida para que nadie la viese, que todos aquellos que se fuesen con expediente de regulación de empleo por fuerza mayor y tuviesen estas bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y demás, pues tenían la obligación de mantener el empleo 6 meses después del expediente de regulación de empleo. Bueno, no decía nada, decía, tienen la obligación de mantener el empleo 6 meses, punto. Y claro, ahí la gente decía, 6 meses, ¿cuándo? Desde el inicio del ERTE, desde el fin, cuando se veía el COVID-19, cuando recuperó a los trabajadores, no se sabía. Bien, pues con posterioridad se han dictado notas aclaratorias de Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, etcétera, pero aquí ahora ya sí se mete, se introduce, bueno, esta obligación de 6 meses, una precisión, es solo para las empresas que hayan hecho el ERTE por fuerza mayor, no para que hayan hecho el ERTE por causas organizativas, productivas y demás, que estas no tienen la obligación de mantener el empleo durante 6 meses. Estas empresas, insisto, de fuerza mayor que sí tienen esta obligación, que inicialmente era muy genérica, pues ya con este decreto se introduce por fin, se modifica esta disposición adicional sexta del decreto aquel original de marzo, y ya se introduce o se concreta en qué condiciones hay que mantener el empleo. Y esto es muy importante. Se dice, concretamente, esto se establece, bueno, normativamente es la disposición final primera de este Real Decreto, se modifica que la disposición sexta anterior, y se viene a decir que este mantenimiento del empleo, insisto, son para aquellas empresas que estén o que hayan tenido un ERTE por fuerza mayor, que afecta solo a las personas que estén en el ERTE. Es decir, una empresa que tenga 20 trabajadores y haya mandado al ERTE a 10,
los que no puede despedir son aquellos que ya han mandado el ERTE. ¿Vale? Los que no fueron al ERTE sí puede despedirlo. La pregunta es, ¿cuándo comienza a contar los 6 meses? ¿Desde que saco a un trabajador del ERTE? ¿Desde que saco al último del ERTE? ¿O cada trabajador tiene su plazo? Es decir, si a mí me reincorporan el 1 de enero, bueno, el 1 de enero no puede ser, pero me reincorporan a lo mejor mañana, mis 6 meses empiezan a contar mañana y el que lo sacan el 3 de junio empieza a contar el 6 de junio los 6 meses. No queda claro. Si es un plazo general, desde el inicio al final, no queda claro. ¿Qué más? Aún siendo un ERTE que afecte a parte de la plantilla, no a todos, se establece esta obligación de mantener el empleo. Es decir, porque lo dejan ahí como diciendo, no, mira, yo que soy el ERTE solamente hice de 2. No, da igual. Usted hizo el ERTE de 1, da igual. Se queda obligado a mantener empleo, claro, sobre ese trabajador. Las excepciones. Hay excepciones a esta norma. Cuando hay un despido disciplinario confirmado judicialmente, es decir, un trabajador que es despedido pues porque comete una infracción que está establecida en el convenio colectivo, se demuestra en un juicio que efectivamente esta infracción se ha cometido y el juez establece que el despido es correcto, que el despido es procedente. En ese caso, no hay, digamos, no se penaliza a la empresa por este despido. O sea, es decir, no se le obliga a lo que viene después, que es de la devolución de las cuotas de la seguridad social, porque se entiende que este despido ha sido confirmado judicialmente y es correcto. Tampoco cuenta los casos de muerte, lógicamente, del trabajador, ni la jubilación del trabajador, ni el reconocimiento de una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Tampoco a los trabajadores que haya causado baja voluntaria en la empresa, porque eso no es un despido. Tampoco cuenta a los trabajadores fijos discontinuos cuando el fin de la llamada, o sea, no sean llamados a trabajar, pero el fin de la llamada no sea un despido, sino que hay una interrupción en esta relación laboral. Y esta es una parte que yo creo que es el cajón desastre más grande que hay en la ley. Se establece que tampoco serán despidos los contratos temporales cuando se acabe la obra y servicio para que fueron contratadas. Pero sin embargo no habla de los eventuales consecuencias de la producción. Es decir, se habla solamente de los trabajadores por obra y servicio que se acaba la obra y servicio y por lo tanto pasan a desempleo. Consideran que no hay despido. Bueno, primero que nada hay que probar ante un juez que esa causa de temporalidad, que esa causa por la cual fue contratado, fue cierta. Hay que probarlo. Si se prueba, pues evidentemente, y la obra se acabó, no hay un despido. Pero sin embargo se omite los eventuales consecuencias de la producción. Oye, yo necesito 10 trabajadores para esta temporada. Resulta que a lo mejor esa causa de temporalidad era falsa y no me los estás metiendo tampoco aquí como si fuese un despido. No sé, queda un poco vacío esta normativa, ¿no? En este sentido. Y tampoco se considera que hay despido cuando no puede realizarse de forma inmediata la actividad objeto del contrato. Es decir, un taller que contrata a 2 empleados para que le monten una nueva nave o fase de producción de la empresa. Y tiene un contrato temporal. Pero ¿qué pasa? Que se levanta este estado de alerta y los trabajadores van allí y mira, es que no me ha venido la mercancía para poder montar el taller. Bueno, pues entonces como la actividad no se puede desempeñar, causas bajas y no se considera despido porque efectivamente no se puede llevar a cabo la actividad para que ha sido temporalmente contratado. Bueno, aquí hay una excepción que es el cajón desastre perfecto que le ha venido a actores, músicos, artistas en general, que dice se valorará para las excepciones estas, excepciones de no ser sancionado, es decir, de poder despedir, o de no despedir, sino de no tener en consideración las bajas en la empresa, ciertas actividades con variabilidad o estacionalidad del empleo, que según establece Inspección de Trabajo, consideran que son teatros, por ejemplo, campañas que se hacen a lo mejor en fiestas como ferias y demás, que si no, digamos que van sometidas a una estacionalidad muy, por ejemplo, para una película de cine se contratan a 100 personas, de las cuales 70 son temporales. Pues, y hay mucha variabilidad porque las películas se graban pues, en invierno, en verano, y se considera que aquí se quiere proteger a ciertos sectores. Se ha hablado del cine, se ha hablado del espectáculo, pero yo creo que aquí incluso se puede hablar de la hostelería, porque hay ciertos sectores como en Mallorca que en invierno no hay nadie, ¿no? En Canarias por lo menos tenemos un turismo de todo el año. Y aquí hay una cláusula de fuga y que se va a agarrar todo el mundo, que dice que
este compromiso de mantener empleo no se exigirá cuando las empresas estén en riesgo de entrar en concurso de acreedores, del artículo 5 bis de la ley concursal. Es decir, cuando una empresa cree que puede estar entrando en insolvencia porque no puede atender a sus pagos ordinarios, puede solicitar al juzgado mercantil un plazo para en 3 meses renegociar su deuda, y en 3 meses o se declara en concurso de acreedores o sale de la posible insolvencia. Pues esas empresas que se encuentran en esa situación pueden despedir. No pasa nada, que no se les va a exigir que devuelvan cuotas ni demás. Es decir, que todo el mundo se va a agarrar al 5 bis como un clavo ardiendo, ¿no? Después, esta es la parte de los incumplimientos del mantenimiento del empleo. O sea, aquellas empresas que despidan, que tengan trabajadores en el ERTE, los rescaten y los despiden, van a tener que devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de estos trabajadores durante el tiempo que estuvieron en el ERTE, con intereses y recargos. ¿Vale? Yo además considero que después de la Seguridad Social va a ir detrás el Servicio Público de Empleo y va a decir, mira, y las prestaciones que yo le regalé al trabajador también me las devuelve. ¿Vale? Porque yo le he regalado prestaciones al trabajador que no van con cargo a su cotización o con cargo a su periodo cotizado, y por lo tanto usted ha incumplido, pero también ha incumplido con el SP. Eso no se dice nada, pero estoy seguro que va a pasar, ¿no? Bueno, después, en cuanto a los límites del reparto de dividendos y de precios fiscales, y ya estamos terminando, se establece una frase que para mí por lo menos me parece bastante graciosa, ¿no? Se dice que se limita, o sea, no se pueden acoger a los ERTEs de fuerza mayor las empresas que se encuentran en paraísos fiscales domiciliados. Que me parece bien, pero es que dice, no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor. ¿Pero cómo no podrán acogerse si los ERTEs de fuerza mayor fueron el 17 de marzo? Es decir, se establece una norma de aquí para adelante, no podrán acogerse. Los ERTEs ya están hechos, ya fueron hechos. Aquí lo que pasa es lo que intento yo, pero creo que el legislador quiso decir, porque está hecho como muy rápido, no podrán acogerse a las bonificaciones, a la Seguridad Social, aquellas empresas que hayan solicitado ERTE por fuerza mayor y estén domiciliadas en paraísos fiscales. Lo que pasa es que es una redacción como corriendo, ¿no? Sin embargo, estas empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales sí pueden hacer los expedientes de relación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Bueno, y después hay una parte que es el que da terror, que es esta. Prohibición del reparto de dividendos, salvo una excepción. Es decir, las empresas que tengan 50 o más trabajadores, no las que tengan menos trabajadores, sino 50 o más trabajadores, el 29, o que tengan esa cantidad, o tenían esa cantidad el 29 de febrero del año 2020. No pueden repartir dividendos de la sociedad durante el ejercicio fiscal del ERTE, es decir, 2020. ¿Vale? Salvo, lo que tengan menos de 50, sí. Salvo aquellas empresas que se dé la circunstancia del artículo 148.1 de la Ley de Sociedades del Capital. Es decir, cuando un socio ha impugnado en la Junta el hecho de que no se hayan repartido dividendos en las proporciones legales en los años anteriores. Es decir, aquellos socios, y esos socios pueden pedir la separación de la sociedad. ¿Vale? Entonces, las empresas con 50 o más trabajadores que tengan este supuesto, de que un socio haya impugnado el tema de la reparto, eso sí pueden hacer el reparto de beneficios a ese socio para que, digamos, se separe, ¿no? De resto, no se puede. Y esto, otro lo que he explicado yo, está sometido a interpretación judicial. Es decir, yo estoy hablando aquí yo solo un rato, según mi interpretación, según lo que veo yo en la normativa, según lo que creemos la gente que trabajamos en derecho del trabajo, pero la Seguridad Social tiene un criterio, tiene un concepto distinto a lo que pone la ley, porque para la Seguridad Social, el que abra la puerta de su negocio, puede mantener la situación de fuerza, es decir, la situación de fuerza mayor parcial para la Seguridad Social depende de que rescates a un trabajador de la Seguridad Social, cuando la normativa establece que es los que ya puedan abrir. ¿Qué significa? Que a lo mejor yo abro porque no quiero, pero ya no tengo bonificaciones. Si uno de las Seguridad Social es, no, mira, si usted no abre, yo a usted, digamos que no le hago esa puñetera situación de tener que cotizar más, sino en función de que trabajen o no trabajen. Sin embargo, la ley no dice eso. La ley es de si tú no abres es porque no quieres.
Y las bonificaciones más interesantes te quedas sin ellas, ¿no? Es decir, que hay criterios diferenciadores. Después, por otro lado, también va a haber una gran cantidad de impugnación salvaje, creo yo, de expedientes de resolución de empleo que se metieron por fuerza mayor cuando resulta que no fueron por fuerza mayor, porque podían abrir en su momento. Va a haber impugnaciones de prestaciones de gente reclamando al Servicio Público de Empleo porque no les han pagado las prestaciones a día de hoy del desempleo. Bueno, casuística hay miles. Entonces, los jueces no han hablado porque la justicia está cerrada, los plazos están suspendidos. En cuanto se reabra, ya se está previendo la creación de nuevos juzgados, la saturación brutal de los juzgados y claro, será sometido toda la revisión y los pleitos van a ser el 90% el Estado contra las empresas. Eso está seguro. Bien pidiéndole las cotizaciones, mal deducidas, pidiéndole prestaciones, etcétera, etcétera. Y nada, esto es todo. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Yo espero que si hay una pregunta, saber responderla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a ver preguntas que nos han llegado a la espera de que vaya levantando la mano el público asistente. Vamos a ir lanzándote preguntas, Agustín, que nos han llegado por internet. Vamos a ver. ¿Los ERTEs de fuerza mayor tramitados por silencio administrativo podrían ser recurridos y denegados por la autoridad laboral o por la Inspección de Trabajo? Los expedientes de resolución de empleo que hayan sido aprobados por silencio administrativo. Sí, los ERTEs de fuerza mayor tramitados por silencio administrativo podrían ser recurridos y denegados. A ver, el expediente de resolución de empleo, o sea, si es un expediente de resolución de empleo que entiendo que por fuerza mayor que ya ha sido resuelto, o sea, es decir, que no ha habido resolución expresa y la administración, por lo tanto, si no resuelve en el plazo correspondiente, se tiene que ser estimado, sí podría la Inspección de Trabajo, ese es mi criterio, solicitar la nulidad radical del expediente de resolución de empleo. Es decir, las resoluciones administrativas expresas, oye, yo a usted estimo el expediente de resolución de empleo que ha presentado porque pues, considero que Dirección de Trabajo que cumple con todos los requisitos. Bien, eso hay un plazo de 2 meses para impugnarlo. Eso está indiscutible. Cuando no lo hay, es decir, cuando el silencio es el que te reconoce el derecho, yo creo, en mi opinión, que podría venir, lógicamente, los trabajadores contentos de que se estén amparados por la prestación de desempleo sin exigirle cotizaciones, pero sin devengar, sin consumir paro, perdón, el empresario no va a impugnar esa decisión porque le beneficia. ¿Quién lo puede impugnar? El Estado. Es decir, oye, que usted se fue por un trámite que no era el correspondiente. Y ahí es donde tiene que actuar la demanda de oficio, o sea, el propio Estado, los interesados, que en este caso yo creo que puede ser la Inspección de Trabajo, quien puede levantar acta de cómo se llevó a cabo ese expediente de regulación de empleo, notar cualquier apreciación o cualquier irregularidad y dar curso a la Tesorería General de la Seguridad Social para que inicie un expediente de oficio de revisión de pago de cuotas, porque consideran que aquel expediente administrativo es nulo de pleno derecho. Es decir, que no se han cumplido con los trámites ni formalidades legales en aquel expediente. ¿Eso dónde se va a dar? Es casi seguro, en el expediente de resolución de empleo por fuerza mayor, donde se tramitaba prácticamente en Sota Caballo Rey. Se llamaba al representante de los trabajadores y decía, firma aquí y se acabó, ¿no? O sea, no hubo control. Y ahí puede haber que algún trabajador denuncie o manifieste que fue coaccionado, que él no firmó aquello, que esa firma es falsa, lo que fuese, nulidad radical. Otra posibilidad es que un centro que tenía que estar obligatoriamente abierto porque era de máxima urgencia durante el estado de alarma, se colase en un ERTE de fuerza mayor. Y de oficio el Estado digo, oye, ¿esto qué gol es este, no? Me explico. Es decir, puede ser, la respuesta, me fui por las ramas, la respuesta es, podría revisarse, mi opinión es que sí podría revisarse, pero ¿quién? El Estado. El Estado. Es decir, todos los interesados, y en este caso sería, creo yo, la Tesorería General de la Seguridad Social quien podría hacer una revisión. Mi opinión, pues con 7 millones de expedientes de resolución de empleo, me da que aquí se va a poner una ley de punto final, o sea, lo hecho está y fuera, porque si no vamos a colapsar los juzgados y eso va a ser una locura. ¿Y existe algún plazo, preguntan también, existe algún plazo a la hora de que puedan ser recurridos y denegados por la autoridad laboral o por la Inspección de Trabajo? A ver, cuando hay una resolución
administrativa expresa, el plazo son 2 meses, ¿vale? Cuando no es expresa, sino que hay silencio administrativo positivo en este caso, el plazo para poder plantear la acción, yo considero que puede ser de hasta 6 meses después del silencio administrativo. ¿Qué ocurre? Hay jurisprudencia que establece que cuando hay silencio administrativo, lo que pasa es que eso es a efectos del silencio administrativo negativo, en este caso es positivo. Cuando hay silencio administrativo, nunca hay plazo para ir a la justicia, siempre está abierta la vía de la justicia. Pero porque eso es cuando el silencio es negativo y es el administrado, el ciudadano, el perjudicado por ese silencio. En este caso, la empresa es el beneficiado. Por lo tanto, yo creo que hay que acotarlo a 6 meses por crear una seguridad jurídica, porque si no, sería imposible. Bien. También me están preguntando que qué sucede con los ERTEs tramitados por resolución en firme. Los tramitados por resolución en firme, ¿qué sucede? Tramitados en resolución en firme. Sí. O sea, con una resolución que se lo estima, entiendo yo. Sí, que ya está correcto. O sea, que la pregunta debe ser que se los han aprobado. La pregunta es si también se pueden impugnar, si también puede haber... Sí. Claro. O sea, si la resolución es expresa, además en la resolución lo pone a pie de recurso. Cuando se esta resolución cabe recurso. ¿Y quiénes pueden recurrir? Pues los afectados en el ERTE, es decir, o los trabajadores, a través de la representación sindical, o la empresa. O, en este caso, todos los afectados. ¿Quiénes son los afectados al ERTE? ¿Quién va a pagar la prestación de desempleo? El servicio público de empleo. Claro. ¿Quién se va a beneficiar de las deducciones? O sea, ¿quién va a verse perjudicado por las deducciones? La seguridad social. O sea, todos los afectados pueden... Pero en este caso sí el plazo es 2 meses. 2 meses, sí. Yo tengo una pregunta, si no te importa, Agustín. Sí. Antes has hablado de una cosa que me interesa mucho. Has hablado de que el artículo X, no me acuerdo cuál era, el 5B, creo que has dicho. 5 bis de la ley concursal, sí. La ley concursal, si dices que, vamos a ver, tú suponte que ahora yo tengo, a lo mejor le pasará a mucha gente, tengo una empresita, o bien soy autónomo, o bien tengo una empresa pequeña, ¿no? Y que resulta que, bueno, que la saco he salido ya, estoy ahora ya trabajando, pero con vistas, o sea, recupero al trabajador o a los varios trabajadores que tengo, pero no me da para seguir con la empresa. Y que dentro de un mes o dos cierro la empresa. ¿Tengo que devolver las cuotas de la seguridad social o realmente me acojo a este artículo X, 5 bis o 5 bis? 5 bis, sí, 5 bis. 5 bis y automáticamente ya no tengo que devolverlo. ¿O tengo que presentarle concursal? No, efectivamente. No es cerrar la empresa y ya está. Es decir, cuando la empresa ve o empieza a ver que no puede atender a los pagos de ordinario, los pagos habituales, es decir, nóminas, cotizaciones, proveedores y demás, que empieza ya a entrar en esa situación, tienen la obligación de solicitar el concurso de acreedores. En caso de ser empresa. En caso de ser empresa, sí. Bueno, no, y el autónoma también lo puede solicitar, ¿eh? Vale. La persona física también. Entonces, ¿qué pasa? Que si no lo solicita, el concurso de acreedores, puede ser responsable con su patrimonio el administrador de la sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque no ha acudido al concurso de acreedores, que es obligatorio. Entonces, el 5 bis es una fase previa todavía al concurso. Es cuando, oye, espérate un momento, voy a ver si en 3 meses yo me arreglo con esta gente, hago unas quitas, unas esperas y tal, hablo con los bancos, negocio la deuda y puedo seguir adelante. Entonces, el 5 bis lo que hace es que paraliza los embargos, las ejecuciones, las reclamaciones que hay frente a la empresa para dejarle un poco de aire para que la empresa pueda renegociar su deuda y en 3 meses tiene que comunicar, oye, mira, no puedo renegociar la deuda, me meto en concurso. O, mira, salí a flote. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que las empresas que soliciten esos 3 meses para salir a flote, en ese momento pueden proceder al despido de trabajadores. O sea, que por ejemplo, un taller de mecánica, por ejemplo, que tenga un trabajador, ¿no?, que sea autónomo, y de repente ha descubierto que a la hora de oye, pues abro el taller y el mes que viene dice que va, lo cierro. Y lo puse a este hombre en ERTE, estuvo 1 mes y medio y tengo que estar 5 meses con él, pero que cierro. No puede cerrar. No, además que el cierre, como digo yo, el cierre del candado no vale. Porque el cierre del candado es ponerme la soga al cuello. Porque no solamente va a venir el trabajador a reclamarme la improcedencia del despido, va a venir la seguridad social a pedirme las cotizaciones, va a venir el desempleo a pedirme las prestaciones y además van a venir los bancos a pedirme las deudas de la seguridad social de Hacienda, pues Hacienda también, a mí como persona física. ¿Por qué? Porque no he seguido el cierre del buen empresario, que es, oiga, juzgado,
yo no puedo continuar, me declaro un concurso de acreedores, vamos a paralizar las ejecuciones, vamos a ver cuánto dinero tengo, ver cómo atendemos a los acreedores para cerrar bien la empresa. Si no te sometes a ese procedimiento, además de no tener los beneficios de estas cotizaciones, de tener que devolver las cotizaciones, hay más problemas. Bien, el tema ya después de reclamaciones de Hacienda, reclamaciones de acreedores, reclamaciones a la persona física, ¿no? Vale. Muy bien. Entonces, yo digo una cosa, o me planteo una cosa. Las cotizaciones que estamos hablando no son multimillonarias, son 2 meses, 3 meses, ¿no? Sí. Es decir, la salida más rentable es decir a la Seguridad Social, Pagar las cotizaciones. Claro, y pagar las cotizaciones y cerrar. Es decir, o fraccionar el pago a X tiempo de las cotizaciones que se deben. Si fuesen años todavía, pero 3 meses tampoco es una cosa... Claro, supongamos que este empresario en este caso tiene la empresa que ha pagado a todo el mundo, que realmente no debe nada, sino sencillamente es, oye, mira, al trabajador, mira, voy a cerrar, lo siento mucho, cierro, el hombre dice, bueno, pues adiós y tal y cual, y lo que tienes que pagar es la seguridad social que no ha pagado, me imagino, es la idea. Claro, con intereses y recargo, además, con intereses y recargo. Bien, seguimos recordando que pueden levantar la mano, el público asistente puede levantar la mano de manera virtual y le damos audio. Mientras tanto, seguimos haciendo preguntas que nos llegan por otro. A ver, por ejemplo, ¿la obligación de mantener el puesto de trabajo es en las mismas condiciones que estaba el trabajador o pueden variar, por ejemplo, que lo tengan esos 6 meses a media jornada? Esos 6 meses a media jornada. Y si tiene que ser en las mismas condiciones o si puede variar. No, vamos a ver. Una cosa entiendo yo que son condiciones horarias, entiendo yo. Sí. Porque no condiciones laborales. Es decir, si antes era camarero, ahora no puede ser cocinero. Claro. Me explico. Es decir, el trabajador al ser rescatado del ERTE tiene que volver a las mismas condiciones laborales que tenía, porque si no habría una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y eso tiene un trámite específico en la ley y demás. El trabajador que sea rescatado del ERTE tiene que ir a su mismo puesto de trabajo y, como estuvimos hablando antes, se deduce de todo esto que se puede haber un rescate por pasar de un ERTE de suspensión de contrato, que no vas a trabajar, como muchos están ahora mismo, a que vengas a trabajar 4 horas. Y cobraría parte del paro y parte de la empresa. Parte del paro no, cobraría el 70% de la base reguladora de los últimos 180 días del paro, por el tiempo en el que está en el paro. Por ejemplo, si son 8 horas, pues 4 cobra del paro, 4 cobra de la empresa. ¿Sería un rescate parcial de trabajadores? Sí se puede hacer. La ley lo prevé. O sea, no es que lo diga expresamente, sino que lo deja caer, ¿no? Y es más, las cotizaciones, por ahí es lo que apunta. Es decir, aquellos trabajadores que son rescatados, el empresario cotiza menos. Los que se quedan en el paro, cotiza más. Y el híbrido es, pues, si tenías paro absoluto y ahora vienes a trabajar solamente 4 horas, la cotización por esas 4 horas que estás trabajando te las bonifico, ¿no? Sí se podría hacer, sí. ¿Y el salario? Hemos hablado del horario. ¿El salario en las mismas condiciones? Claro, el salario, si trabaja menos horas, cobra en función de las horas que trabaje. Porque la otra parte la paga el Estado, el Servicio Público de Empleo. ¿Vale? Pero no, insisto, el Servicio Público de Empleo le pagaría al trabajador las 4 horas que están en el desempleo, pero no le pagaría como el salario, sino que le paga el 70% de la base reguladora de los últimos 180 días antes de la situación de desempleo. Es decir, que el trabajador se ve perjudicado un 30% aproximadamente del salario. Bien. Agustín, yo tengo otra pregunta también. Has dicho antes que, como veo que no hay gente que estaba levantando la mano, Juan Carlos, me voy a aprovechar de la sapiencia de Agustín. Has dicho antes que hay mucha gente que está sin cobrar. O sea, mucha gente que está en ERTE por fuerza mayor, desde marzo, que es cuando empezamos toda esta historia, y que no han cobrado. O sea, es que casualmente hay una empresaria, bueno, que es miembro de aquí de FMT, que está en ese caso, ¿no? Que tiene trabajadores que han cobrado, trabajadores que no, trabajadores que le han dado algo a los bancos, porque los bancos también han adelantado algo. O sea, me confirmas que al parecer, por lo que yo, esto la verdad es que pensaba que todo el mundo más o menos había cobrado. De hecho, he puesto una votación y aquí en curso, mientras estamos en la webinar, y bueno, han contestado 9 personas, pero bueno, realmente el 70% de los trabajadores que están en ERTE dicen que ha cobrado y el 33, bueno, 67-33, ¿no? Que no han cobrado. O sea, que hay gente que aún, a fecha de hoy, no ha cobrado. Claro, hablamos de marzo, abril, mayo, o sea, han pasado 2 meses y unos cuantos días y sigo sin cobrar. La verdad es que esto es, vamos, no sé si impresentable, pero sí imperdonable, ¿no? O sea, me parece algo exagerado.
Este caso, tú como abogado laboralista, lo estás viviendo mucho. O sea, hay mucha gente que está en este plan. ¿Qué están haciendo los empresarios con esos trabajadores que no tienen para comer? Porque ya es un tema de comer. Pues bueno, en relación a eso, esta mañana estábamos discutiendo en un chat, porque mañana son obligatorias las mascarillas, y las mascarillas salen, la más barata, ¿cuánto cuesta? 3 Bueno, euros. hay de 0,95 que son las mascarillas quirúrgicas. 0,95, ¿vale? 0,95, una familia de 5 personas son 5 euros. Cada 3 días, que es lo que usa la mascarilla, son 60 euros al mes. Y son obligatorias. Y no las regalan, ¿eh? El Estado no las ha regalado. Es decir, hay contradicciones en ese sentido, y el motor principal de la economía doméstica, que es, en este caso, la prestación de desempleo con cargo al Estado, al no cobrarse, pues crea un problema que no hace falta ni explicarlo. Y eso está pasando muchísimo, muchísimo, porque el problema es que si la seguridad social ya estaba tocada y casi hundida, ahora le ha venido ya un gran torpedo encima, ¿no? Y ha pasado, según me han comentado, que yo no lo he visto, pero me han comentado, de trabajadores que no se han ido al ERTE, sino que sí se han ido sus compañeros. Oye, somos 8, 4 al ERTE y 4 se quedan trabajando. Y que hayan cobrado prestación de desempleo aquellos que estaban trabajando. Porque el servicio público consideró que toda la empresa estaba en ERTE, y le pagó a todo el mundo. O sea, que en el fondo es un tema de caos, ¿no? Es un tema de caos, porque incluso la Dirección de Trabajo sacó una oferta de empleo corriendo el fin de semana para buscar gente para tramitar los ERTE. La página web del Servicio Público de Empleo Estatal estuvo 24 horas colapsada, e incluso nos decían que fuesen las empresas, para que la gente no se agolpase en el Servicio Público de Empleo, que fuesen las empresas las que tramitaban el desempleo. ¿Qué pasa? No es lo mismo el que entró un ERTE el día 14 de marzo que el que entró un ERTE el 1 de abril, porque el que entró el 14 de marzo a lo mejor cobró, pero el 1 de abril todavía no ha cobrado. Es decir, va a ir escalonado también en función de cuando se haya solicitado. Está claro que el trabajador tiene un crédito contra el Estado y que podrá reclamárselo, pero bueno, lo importante no es que yo tenga un crédito contra el Estado, pero lo importante es que lo pague, ¿no? El problema es tener para comer todos los días. Y eso que efectivamente se da muchísimo, sí, claro. Más preguntas que están llegando. A ver, si se ha sacado a un trabajador del ERTE antes del 13 de mayo, ¿qué exoneración tiene la empresa para los que están dentro del ERTE y para el que se le ha sacado? Es un poco complicado. A ver, la primera parte es los trabajadores, que eso no se establece en este decreto, que, insisto, este decreto es del día 13 de mayo, pero ayer, día 19 de mayo, la Seguridad Social sacó una nota informativa que dice, que la tengo aquí, que está aquí, una nota informativa que dice que las personas trabajadoras que se han reactivado entre el 1 y el 12 de mayo, que todavía este decreto no estaba, es decir, los que se han reactivado del 1 al 12 antes de este decreto, se les aplicará respecto a los trabajadores que hayan sido sacados del ERTE la normativa referente a las bonificaciones de la Seguridad Social de los trabajadores rescatados, es decir, el 85% de las cotizaciones están exentas, ¿vale? Es decir, que se hace una aplicación retroactiva de este decreto a los que hayan sido rescatados entre el 1 y el 12 de mayo. Esa es la parte de la pregunta. La segunda, ¿cómo era? Porque es que la segunda ya era más compleja. La segunda parte de la pregunta es, ¿qué exoneración tiene la empresa para los que están dentro y para el que se ha sacado? Pues lo que hablamos antes. Los trabajadores que se han sacado, exoneración durante las cotizaciones de mayo de hasta el 85% y las cotizaciones de junio hasta el 70%, ¿vale? Siempre y cuando sean empresas que no tengan 50 trabajadores o más. Tienen que ser menos de 50 trabajadores. Y aquellas que se queden sin ser rescatadas, la exoneración es del 60% en mayo y del 45% en junio. ¿Vale? Las cotizaciones, ¿no es cierto? Insisto, hay que hacer una declaración responsable donde se dice, he sacado Pepito y Ciclanito. Con este horario, tales días a la semana. Y además no tengo 50 trabajadores. Declaración responsable que no está a disposición de los empresarios hasta el día, según dice aquí, 1 de junio. Aquí dice, estas declaraciones responsables, por aquí abajo, no estarán a disposición hasta el día 1 de junio. O sea que hoy es día 20, hasta dentro de 11 días,
no se puede hacer nada de esto. Perdona, Agustín, Hay- ¿la plantilla cómo la valoras? ¿A fecha de marzo o a fecha de plantilla media en A el fecha- año anterior? A fecha 29 de febrero del 2020. O sea, se mira la plantilla que tenía yo dado de alta. Bueno, según dice la ley, trabajadores por cuenta ajena y asimilados, pero no sabemos qué es asimilado. A día 29 de febrero de 2020. Se mira, esa es la foto que hay que sacar. ¿Cómo estaba O sea que si a alguna empresa le toca con alguna obra, algún proyecto que igual se le dispara la plantilla a 100 personas y habitualmente tiene una plantilla media de 30, se ve Pues si, afectada en este sentido, ¿no? lógicamente, si una empresa el día 29 de febrero de 2020 está viviendo su época gloriosa después de tanta crisis, pues está fastidiado, porque en ese momento ya se tenían 50 más. Y hay otra cosa. Estas solicitudes para las deducciones, que hay que pedir, oye, mira, Seguridad Social, mayo y junio a mí me aplicas la bonificación y yo tengo menos de 50 empleados, etc. Según dice la normativa, hay que hacer una solicitud por cada código de cotización de la empresa. Es decir, si una empresa se dedica a la construcción y además a la hostelería, y cada uno tiene su código de cotización, pues tiene que hacer una petición por cada código. Y hay otra pregunta. Lo de los 50 trabajadores, ¿cómo se mide? ¿En función de los adscritos a cada código de cotización o la empresa en sí? Porque puede pasar que una empresa que tenga 2 millones de empleados tenga en cada código de cotización, tenga 5 y no pasa nada. Yo entiendo, mi criterio, que es lo más lógico, es por la empresa. A mí me da igual el código que tenga. ¿Cuántos trabajadores tiene? 51, pues ya las bonificaciones son otras. ¿Me explico? Vamos a ver, otra pregunta. Sí. Si un empresario rescata a un trabajador y ha dejado a 2 en el ERTE, ¿el tiempo de contabilización para esos trabajadores con respecto a los 6 meses cuenta desde que el primero es incorporado al puesto? Esa es una gran pregunta porque antes lo comenté. No se dice nada en la ley. Nada. No se ha interpretado, no se ha dicho nada. Hay 3 criterios. Uno es que desde que saca el primero ya empiezan a contar los 6 meses. Otro criterio, no, cuando saque al último. Y hay otro criterio intermedio, que yo creo que quizás es el más que se ajusta, es cada uno tiene nuestro tiempo. Es decir, según se vayan sacando trabajadores, al que sacas le empiezan a contar los 6 meses. Se saca uno al día 1, a partir del día 1 le empieza a contar a ese trabajador los 6 meses. Saca otro el día 10, pues al día 10 le empieza a contar a ese trabajador los 6 meses. ¿Vale? Porque si no, nos encontraríamos con discriminaciones ahí en la empresa, entiendo yo. Que a unos los saco ahora y después cuando saco al último ya te puedo despedir primero. Está un poco la cosa, no sé, está ahí en duda. Bueno, yo sigo bombardeándote. Mientras no haya nadie que levante la mano, sigo con el listado aquí de preguntas que me han pasado. A ver, en el caso de que solo tenga un trabajador y lo saco del ERTE antes del 13 de mayo, ¿qué exoneración tiene la empresa para este trabajador cuando ya la empresa no está en ERTE? Bueno, eso fue lo que hablamos antes, que hay una aplicación retroactiva de la norma, de manera que esos trabajadores se les va a aplicar, a esas empresas se les va a aplicar también las bonificaciones que marca este decreto para aquellos trabajadores a partir del día 13 de mayo. Es decir, que aquellos trabajadores que ya se hayan reincorporado al puesto de trabajo, exoneración del 85%, o sea, solo hay que cotizar el 15% de la cuota por parte del empresario por el mes de mayo y la exoneración del 70%, es decir, para una cuota del 30% por el mes de junio. ¿Por qué? Porque aunque hayan sido sacados antes del decreto, el decreto establece que se hace una aplicación retroactiva. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Se dijo en la fase 1 de la alarma, o sea, fase 1 de la alarma, de apertura. Venga, ya el lunes todo el mundo podía tomarse un cortado en las cafeterías. Y los empresarios dicen, bueno, ¿y cómo lo sacó del ERTE? Bueno, ya te lo diré el miércoles. Entonces, la gente tenía miedo, ¿no? Y mi consejo es, como no van a estar disponibles los modelos de estos de comunicación responsable, como dice la Seguridad Social, hasta el día 1 de junio, como no se sabe, como además la duración de este decreto está hasta el 30 de junio solamente, ¿no? Yo, salvo que vea que mi actividad va funcionando bien, los que estén en duda, yo mantendría por lo menos hasta el 31 de mayo la situación, porque es probable que este decreto sea modificado.
y que a lo mejor se aclaren ciertos aspectos que no están del todo claros, ¿no? Es decir, hasta el día 1 yo no puedo comunicar a la Seguridad Social que he sacado a gente del ERTE. Vale. Bien. ¿Y en el caso de que lo hubiera sacado después del 13 de mayo? Pues entonces se aplica esto. Bueno, lo mismo, las mismas bonificaciones. Vale. Bueno, esta normativa, estas bonificaciones se aplican para aquellos trabajadores que han sido sacados entre el 1 de mayo y el día de hoy. Bien. También me dicen, en el caso de sacar al único trabajador del ERTE, por ejemplo, hoy, los 15 días para comunicar a la autoridad laboral, ¿empiezan a partir del día que sacas a ese trabajador del ERTE o comienza el cómputo de los 15 días a partir del 30 de junio? Bueno, los 15 días comienzan desde que lo sacas del ERTE. Pero claro, si no tenemos los modelos estos disponibles hasta el 1 de junio, yo entiendo que habrá que editar un periodo como no carencia, un periodo de aplazamiento o de... Gracias. De gracia, sí, efectivamente, de gracia. Periodo de gracia, donde tendrán que afrontar todas esas comunicaciones. Y mira, yo no se lo comuniqué el día 20 de mayo porque no estaban los modelos. Ahora no me puede exigir usted que me quedan 3 días que vaya corriendo a presentarlo. Y vamos a poner un periodo de gracia donde digamos, oye, pues mira, donde dije que habían 15 días, pues aquellos que lo habían sacado antes del día 30, pues tendrán un periodo de 15 días más, por ejemplo. Pero claro, eso es lo que pasa cuando son legislaciones que se hacen una noche, quedan cosas por el camino, ¿no? O sea, es que es inevitable, ¿no? A ver, otra pregunta. Después del 30 de junio, ¿las empresas pueden despedir al personal que no está en ERTE por causas objetivas? Causas objetivas, yo entiendo que sí. Yo creo que sí. Que aquellos trabajadores que no hayan estado en el ERTE no están afectados por estos despidos. Pero las causas objetivas hay que probarlas, ¿eh? Es decir, el despido objetivo con 20 días por año que marca la ley probablemente sea revisado ante un juzgado y el juez, si son por causas organizativas, técnicas y productivas, hay que acreditarlo, ¿no? Hay que acreditarlo. Pero vamos, que no implica que también es un riesgo, porque si se pierde ese pleito, habrá que indemnizar al trabajador, no con 30 días, no con 20 días, sino con 33 días, ¿no? Que realmente es un importe indemnizatorio que va a multiplicar probablemente lo que son las cotizaciones que se han dejado de pagar. Es decir, se puede, y no significa que se vaya a penalizar a efectos de cotizaciones, ¿vale? ¿Y podrían despedir a los que están en el ERTE después del 30 de junio? Ahí hablamos de los 6 meses. Hay que ver si la empresa que estamos hablando, cuando se rescaten a los trabajadores, si pasan, lógicamente, si estamos en mayo y se rescatan a los trabajadores durante el mes de mayo y el mes de junio, esperar 6 meses, pues tenemos que vernos finales de año. Es decir, que no va a poder ser despedido el 30 de junio. Agustín, sobre ese tema a mí se me viene a la cabeza y la verdad que yo, la cantidad de gente de bares y restaurantes, bueno, aparte, porque a lo mejor el sector nuestro ha estado quizás en ese aspecto más, la cantidad de restaurantes que han hecho ERTE a camareros y que los han hecho un montón y que han abierto ahora y que a lo mejor resulta que se dan cuenta de que no pueden seguir trabajando porque el bar no da, porque les permite parar y luego resulta que, en fin, no cubren. Te hablo un bar, como te hablo un taller, como te hablo lo que sea, sí, ¿no? Y que dicen en septiembre, oye, es que no puedo seguir tirando, es que tengo que cerrar. Y que cierran y que dicen a los empleados, mira, es que no te puedo, es que cierro porque no tal, es que no pueden. Es que no pueden cerrar, porque ellos tienen que pagar pues todo lo que es el salario de los trabajadores, la seguridad social de los trabajadores, todo lo que le ha pagado el Estado y encima los intereses. O sea, es que es impresionante. Eso va a ser no, las cotizaciones, seguro, ¿vale? Más los intereses y recargos. Lo otro, lo de las prestaciones, es una cosa mía. Es una interpretación mía. ¿Por qué? Porque yo digo, si hay un supuesto que es un beneficio que me dio el Estado en determinadas circunstancias, es decir, que yo mantuviese el empleo, de repente ahora ya no lo mantengo. Entonces, ¿qué pasa? Que para las cotizaciones sí, pero para las prestaciones no. Yo creo que ahí se bonifica criterios y al final van a sacar o eximen o quitan esta cláusula o entran hasta el fondo y también se vuelve el paro, ¿no? Se prevé un cierre, no masivo, pero se prevé un cierre de un porcentaje amplio de empresas que van a cerrar. Claro, ¿cómo cierran si resulta que han llevado a verte a los trabajadores? Y tienen que pagar, es que me parece de locos, claro, de locos, porque es que eso va a ser ahí
Es una manera de mantenerte abierto obligado, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y las empresas que tengan 50 trabajadores o más, Imagínate. que este año, pues bueno, puedan pagar a los trabajadores y tal, y dice, bueno, pues ahora nosotros vamos a repartir beneficios. No pueden hacerlo, porque se considera que durante este ejercicio fiscal no pueden hacer reparto de beneficios. Entonces, esas empresas, yo creo que, no sé cuántas empresas serán las que vayan a repartir beneficios, pero yo creo que son bastantes, que no estamos en situación de pérdida, es decir, no estamos en una situación, estas empresas de más de 50 trabajadores que no pueden hacer reparto de beneficios, yo creo que hay bastantes. En España, bueno, en Canarias a lo mejor no tanto, pero sí en España las hay, ¿no? Sí. Y esa ausencia de reparto de beneficio implica que esa persona no va a ingresar un dinero que a lo mejor tenía previsto y que esa persona también tiene, pues, que atender a otros pagos, tendrá que hacer su... Es decir, que es una cadena muy grande, ¿no? Pero bueno. Bien, más preguntas. ¿Hasta cuánto tiempo puede estar un taller sin sacar a sus empleados del ERTE? Bueno, hasta el 30 de junio se mantiene el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, ¿vale? A partir de esa fecha, ya esos expedientes de regulación de empleo tienen que transformarse en expedientes de regulación de empleo temporales ordinarios, es decir, por causas organizativas, productivas, donde el empresario va a tener que seguir cotizando la seguridad social por los trabajadores. Lo que quiere decir, Agustín, que puedes de alguna manera transformar el ERTE por fuerza mayor en un ERTE por causas productivas, ¿no? Claro, eso sí. Y después, si se mantiene la situación, ir rescatándolos poco a poco. Pero ya no tienen los beneficios de cotización. Pagas la seguridad social. Claro. Y hay un punto que tampoco es tan claro, porque los trabajadores, que otro punto que no queda nada claro. Las empresas que tienen ahora mismo un expediente de regulación de empleo por causas organizativas, o sea, no por fuerza mayor, sino por causas organizativas, los empresarios ahora mismo están cotizando la seguridad social por los trabajadores, al 100%. Y los trabajadores cobran parte de la empresa, si son reducción de jornada, o perdón, sí, reducción del tiempo de duración del contrato, y parte cobran del desempleo. Y los trabajadores no les está tirando, no están consumiendo ese desempleo que están cobrando del que ya tienen acumulado, ¿no? Mi pregunta es, a partir del 30 de junio, esa transformación que va a haber de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor a expedientes de regulación de empleo por causas organizativas y productivas, ¿van a seguir los trabajadores con esos beneficios de no estar consumiendo su paro acumulado? Porque si no, ya el Estado apague y vámonos, se queda sin nada, ¿eh? Porque eso significa que cuando el día de mañana se le acabe todo esto, van a volver otra vez a cobrar el paro desde el principio. Y eso, lógicamente, por el trabajador está bien porque hay que protegerlo, pero es que eso viene del Estado, viene de la seguridad social, y entonces ya lo veo económicamente inviable eso, ¿no? No se ha aclarado ese punto. Bueno. Esa es otra lucha que llegará, me imagino, con un par de meses, cómo el Estado va a cubrir todo esto. Si no llega Europa, bueno, antes de ayer creo que ya prometían 500.000 euros, ¿no? Merkel y Macron, pero vamos, que como Europa no entre detrás, difícilmente vamos a poder mantener toda esta historia. Pero eso ya es otra batalla. Sí, claro. Yo tengo una última pregunta que me han pasado. Sí. A ver, una empresa hace un ERTE a un trabajador. Lo saca del ERTE hoy. Y a los 2 días, una empresa del grupo subroga al trabajador. En este caso, ¿se entiende que la empresa que ha hecho el ERTE incumple con el mantenimiento del empleo? Bueno, hay una palabra importante que has comentado en la propia pregunta. Una empresa del grupo. Entonces, ¿qué grupo? ¿Es un grupo de empresas laboral? ¿Un grupo de empresas societario? La subrogación conlleva el respeto de la antigüedad del trabajador, con lo cual no se está destruyendo empleo. ¿Me explico? Es decir, si una empresa del mismo grupo, el mismo conjunto societario o digamos unidad societaria desde el punto de vista laboral, subroga a un trabajador de una empresa de su grupo una hacia otra, ese trabajador tiene que ser respetado en cuanto a sus condiciones laborales, de salario, antigüedad, etcétera. No se está destruyendo empleo, con lo cual no hay ningún problema. No hay despido, no hay... Yo no veo ningún tipo de problema ahí. Bien. Muy bien, pues a mí se me han acabado las preguntas. Como no haya nadie que levante la mano, Blanca, Coicar, Dimezpa, Lucía, José Antonio, Manuel,
Margaret, Taller Chani, Reyes, Raúl, Carrillo Asesores. Pueden preguntar, anímense a preguntar a Agustín, Belarmino, Blanca. Bueno, pueden preguntar o ahora o callen para siempre. Bueno, es un decir. Yo no tengo más preguntas. Ana, no sé si a través del Facebook han hecho alguna consulta. No, por ahora también, están callados. Yo creo que hoy no han tomado café, ¿eh? No, la verdad es que es muy complejo todo este tema. No, es complicado, sí. Es complicado. Además, no solamente que sea complicado, sino que es una normativa express, ¿no? Con su normativa express, o sea, sacado, como digo yo, de un día para otro, hay muchos conceptos que se quedan en el aire. Y hay artículos que contradicen al anterior o que no quedan claros. Por ejemplo, a mí lo que me preocupa es, entre otras cosas, cuando se dice trabajadores de 50, o sea, empresas con 50 trabajadores o asimilados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es lo mismo tener 49 y 2 socios trabajadores, y ya superamos la barrera de los 50, que a lo mejor resulta que lo que hablan de asimilados son trabajadores temporales que resulta que tenían un tipo o fijos discontinuos o falsos autónomos, que y la inspección dice, mire, este y este son falsos autónomos, que sumado a los otros 49 hacen 51, venga, devuelve prestaciones, por ejemplo. Es que no sé, son cosas que quedan muy, muy en el aire y que yo entiendo que con el paso del tiempo se van a tener que ir. Y lo de los juzgados, eso es importantísimo, porque aquí, al final, los jueces son los que van a empezar a interpretar las normas y a crear jurisprudencia, y a lo mejor dentro de 5 o 6 años decimos, mira, donde creíamos que era tal cosa, resulta que el Tribunal Supremo ha dicho que era cual, ¿no? O sea que, lo que pasa es que para experimentar, lo ideal sería, pues eso, los laboratorios y tal, ¿no? Pero cuando se experimenta con la realidad, uf, Y con los bolsillos. Y con los bolsillos. Sí, 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 exactamente. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a llegar ya a la hora y media y podemos ir ya con las despedidas, con los mensajes finales, si te parece, Pepe. Por ejemplo, vamos a lanzar mensajes finales. Ana González, ¿cómo te despides tú de este encuentro virtual de hoy? Pues simplemente agradeciéndole a Agustín su tiempo. La verdad que esta normativa, como bien has dicho, se ha hecho rápida y deja muchas dudas, ¿no? Pero indudablemente desde la asesoría de FEMETE y desde el personal de la Federación pues iremos aclarando esos aspectos, ¿no? De ayuda de gente tan cualificada como en este caso Agustín, ¿no? Y bueno, pues ya tu empresa, Red 4, abogados, pues nuevamente gracias, ¿no? Perfecto. Agustín Hernández, socio de Red 4 Abogados, mensaje final para el público asistente. Pues, primero que nada, agradecer la invitación de FEMETE y el mensaje final es, primero que nada, calma y tranquilidad, aunque es difícil transmitir calma y tranquilidad en estos momentos, ¿no? En segundo lugar, que esta normativa, que es muy compleja en cuanto al engranaje entre artículos y entender cada caso en concreto, porque como están diciendo las preguntas, oye, que yo tengo uno, pero está parcial, lo saco, no lo saco, oye, yo antes del 29 de febrero es una casuística muy grande. Pero la idea no es mala, es decir, la idea de la desescalada progresiva y, digamos, subvencionada, por decirlo de una manera, no es mala. A mí me preocupan dos cosas. La parte administrativa, es decir, que ya la propia Seguridad Social está diciendo, sí, 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 pero a mí hasta el 1 de junio no me vengas con rollos, que voy a ver cómo organizo yo este rollo, aquí este tema, que no tengo muy claro. Eso por un lado. Y por otro lado es, si ya se ha adelantado prestaciones de desempleo a mansalva, se ha eximido de cotizar a las empresas durante mucho tiempo, que me parece correcto también. Es decir, aquí se ha dado para el trabajador y se ha dado para el empresario por partes igual. El tema es, a partir de ahora, si la cotización va a ser del 15% nada más, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar las desgracias, digamos, empresariales que se van a empezar a venir a partir de ahora, de cierre, de personal que va al desempleo? Es decir, es optimista el mensaje en el sentido de, oye, tenemos amparo, porque la normativa ampara, digamos, está intentando proteger al empresario en este sentido, pero por otro lado, la parte económica es para preocuparse. Y ahí es donde viene el tema de los bonos europeos, las ayudas europeas, que son las que el gobierno, creo,
que confían que estos bonos son los que van a ayudar a sacar este decreto, digamos, esta normativa laboral adelante y por lo tanto dependemos prácticamente de eso, porque lo que es crear empleo no se va a crear. Proteger empleo, se intenta proteger empleo, pero para proteger este empleo es necesario una inyección económica, 100%. Entonces, tranquilidad, porque hay normativas que están parando a todo el mundo, pero lo que no hay es, digamos, la gasolina para mantenerla, ¿no? Vamos a ver si llega, vamos a ver si llega. Vale. Muchas gracias, Agustín. José González, mensaje final como secretario general de FMT. Bueno, yo sigo también enganchando el discurso de Agustín. Evidentemente, primero agradecerle su asistencia al despacho Red 4 y también a Agustín en su persona y, en fin, lo que hoy nos ha ayudado a entender más esta situación. Es muy compleja, ¿verdad? La verdad que en FMT recibimos, en la parte laboral, Agustín, todo lo que tú recibes, porque también, pero es que también la parte laboral, la parte fiscal, la parte de normativa, la parte de prevención, la parte, bueno, esto es, el otro día me decía un amigo de una asociación empresarial, me decía, me voy a volver loco de tanto leer, ¿no? Es que llega un momento es que no te da tiempo, es tanta la cantidad de como tú dices, se ha emitido más normativa laboral en un mes o en 2 meses que en 20 años, ¿no? Pero es que fiscal, de crediticia, de todo tipo, ¿no? De prevención de riesgos laborales, es una locura, ¿no? Y la verdad es que intentamos desbrozarlo de alguna manera, de intentar hacerla a los socios lo más. Y de hecho comentarles ahora que estamos organizando, a ver si para el lunes, esperemos que sea para el lunes, una jornada también, otro webinar como este, sobre las subvenciones, sobre qué subvenciones hay, porque también hay un montón de subvenciones y a qué te puedes acoger, ¿no? Porque eso sacan cada ayuntamiento, el cabildo, el estatal. Entonces, bueno, vamos a ver si el lunes logramos desbrozarles un poco dentro de otras posibilidades. También somos gente, estamos limitados por el personal, toda esta situación. De todas maneras, también yo quiero mandar un mensaje de optimismo, porque efectivamente no va a quedar otra. Europa tiene que mantener esta situación, no queda otra, tiene que poner dinero encima de la mesa, porque España no tiene y además no puede, porque sobre todo no tiene capacidad ya para generar sus propios bonos o lo que sea, porque dependemos de un Banco Central Europeo, con lo cual yo espero que Europa aquí pues nos eche una gran mano y podamos salir todas y que dentro de un año aproximadamente, pues ya cuando nos veamos en mayo del año que viene, pues esperemos por lo menos estar saliendo de esta crisis que se avecina. Y la verdad que también comentarles que por lo menos dentro de toda esta historia, el metal, que es lo que nosotros defendemos, pues hemos lanzado una encuesta a los asociados y bueno, dentro de todo, dentro del panorama, pues parece ser que nuestras empresas están abiertas en un 50%, en un 30% están abiertas pero con restricciones, que la bajada no ha sido tan brutal como puede ser la de la hostelería o la de los hoteles, que ha sido brutal. Hoy hablaba con mi compañero de Azotel y me decía que la bajada, o sea, están a cero, nosotros al fin y al cabo estamos trabajando. Y bueno, eso por lo menos a los pequeñitos, a los autónomos, pues nos da cierta flexibilidad y cierta capacidad de poder seguir teniendo más esperanzas, ¿no? Con lo cual, esperanza, que es lo más importante y que nos tienen aquí, en cualquier caso, para poderles ayudar. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues finalizamos ya este Café Mete de hoy, agradeciéndole su participación, en especial a Agustín Hernández, socio de Red 4 Muchas gracias. Abogados. Muchas gracias. Y recuerda, no estás sola, no estás solo. FEMETE y FEMEPA estamos contigo. Más que nunca, este virus lo paramos unidos. ¡Ánimo! Hasta pronto. Hasta luego. Pronto.